Les invito a que nos acompañen una semana más en este ratito que dedicamos a abordar la actualidad sociopolítica local desde el prisma concreto pues de los dirigentes de Izquierda Unida involucrados en el panorama político local en distintos estamentos, habitualmente, como es el caso, pues dentro del equipo municipal de gobierno, y es el caso porque quien nos acompaña es Miguel Díaz, teniente de alcalde, concejal, sostenibilidad, medio ambiente, Las Chapas, bueno, en definitiva, movilidad también, diferentes áreas pues que dan para mucho y que hoy nos van a permitir pues abordar distintos espectros de la actualidad. Miguel, muy buenas. Muy buenas. Pues yo no sabría bien por dónde empezar, quizás por salirnos precisamente, justo al contrario de lo que estaba diciendo, salirnos igual del espectro estrictamente local, relativamente también, porque lo que afecta a todo el territorio nacional, lógicamente también claro. nos afecta aquí. Pero me llama la atención que esta misma semana ustedes pues han mostrado su apoyo a una iniciativa legislativa popular, una figura con la que no estamos del todo familiarizados, ¿verdad?, en España, por desgracia, porque seguramente debería ser un camino que siguiéramos con más frecuencia, pero en este caso se trata de una acción llevada a cabo por ciudadanos particulares, apoyados desde distintos estamentos, pues para que haya ingresos para todos, aunque sean mínimos, para que todas las familias tengan algo a que agarrarse, ¿no?, en una situación que, no lo olvidemos, lo requiere. Así es, estamos viviendo en estos últimos años una situación pues de evolución totalmente en lo social, en los derechos que vamos perdiendo los trabajadores, en el recorte sociales que hacen que haya una protección mucho menor, derechos como la sanidad, como la educación. Vemos que se han dado pasos atrás en estos últimos años, y una de ellas también pues la prestación básica cuando se dan situaciones de desempleo estructurales, generalizados, como es en este momento en el que se dan datos de que según los indicadores de personas en riesgo de exclusión hablamos de 12 millones de personas en España, y por ir a Marbella hablamos de 6.000, de esos en torno a 15.000 parados que no tienen ninguna prestación, que no tienen por tanto ingresos, y están pasando una situación muy complicada cuando tenemos una Constitución en la que dice claramente cómo hay un derecho universal, y es el tener una vida digna, y es tener un trabajo, y es tener una vivienda. Pues bien, precisamente esta iniciativa legislativa popular, que como comenta parte de la ciudadanía, de colectivos, de sindicatos, pues lo que viene a pedir es esa renta mínima de inserción, esa garantía vital y básica que el Estado debe garantizar a todas las personas, a todas las familias, independientemente de que lo que hay que garantizar evidentemente es unas condiciones de bienestar, que haya trabajo, que haya empleo, pero entre tanto no se consigue ese objetivo, el garantizar una vida digna y unas condiciones de vida dignas son fundamentales, y por tanto desde Izquierda Unida apoyamos esa iniciativa legislativa. Vamos a hacerlo a través de una iniciativa que vamos a llevar al Pleno, pidiendo que sea todo el Ayuntamiento en Pleno, la Corporación Municipal, la que la apoye este mismo viernes, y también estuvimos a principios de semana, el lunes, junto a Comisiones Obreras, que está pues encabezando en Marbella esta petición, pues recogiendo firmas de vecinos y haciendo esa información, también sensibilización en torno a la gente. Los entornos políticos que tradicionalmente o se han opuesto o han obstaculizado iniciativas de este tipo y tienden muchas veces a mezclar conceptos como el subsidio, la subvención, la ayuda social, la prestación, la caridad, incluso en muchas ocasiones. No tiene nada que ver una cosa con otra. En pocas palabras, nadie va a vivir tan a gusto del Estado porque se le dé una pequeña ayuda que le permita pagar facturas y dar de comer a sus hijos, ¿no? Efectivamente, vivir, ¿no?, mínimamente, y sin ver pues sufriendo, ¿no?, las consecuencias tan graves, ¿no? Antes, las iniciativas legislativas populares que han existido, algunas de ellas han sido para las 35 horas laborales. Hablamos de precisamente un reparto equitativo del trabajo para crear condiciones de empleo. Hablamos de precisamente la plataforma de afectados por las hipotecas, que hizo aquella iniciativa legislativa también antidesahucio. Estamos hablando que cuando la gente se moviliza es para pedir cuestiones del interés general, y eso lo tienen que tener en cuenta los parlamentos. Hasta ahora no ha sido así, y esta de la renta mínima es, como bien dice, algo fundamental. No hablamos de un subsidio, ni hablamos de una cuestión de una concesión que se le hace a la ciudadanía, es un derecho que tiene. Evidentemente hay que garantizar a las personas que no pueden acceder, porque hay unas condiciones ahora mismo de una crisis estructural, de un cierre de la posibilidad de trabajar
para millones de personas en nuestro país, hay que garantizar unas condiciones de vida. Y luego hay otros elementos, al margen de esta iniciativa legislativa que Izquierda Unida apoya y que promueven colectivos sociales, sindicales y ciudadanos. Desde Izquierda Unida tenemos otras alternativas que pasan por la propuesta, por ejemplo, del trabajo garantizado. Por la que claro, porque esto es bueno recalcarlo, ¿verdad? Una cosa es la iniciativa legislativa popular emprendida por ciudadanos y apoyada por Izquierda Unida porque considera pues, que es oportuno y que así es. Y otra ya es dentro del ideario y de la programación preelectoral, en este caso de Izquierda Unida, una propuesta concreta sobre la mesa. Lo trabajo garantizado, alguna vez se lo he oído decir, se lo he oído comentar aquí, incluso me lo ha explicado, pero probablemente algunos televidentes no lo terminen de tener claro. Es una fórmula muy concreta y muy determinada que puesta en práctica, yo no sé si se podría llegar a lograr en su integridad, pero cuanto más se avanzara a la implantación de la misma, mucho mejor, ¿no? Sí, ha habido casos en los países donde se ha aplicado, ¿no?, esta fórmula. Estuvo aquí Eduardo Garzón, que es hermano de nuestro candidato a la presidencia, Alberto Garzón, hace algunos meses que presentamos esta propuesta, que viene siendo pues, trabajada por Izquierda Unida, que ha sido presentada. Izquierda Unida como grupo parlamentario no hace iniciativas legislativas, sino propuestas de leyes en el Parlamento, como grupo político que somos, y por tanto lo que queremos es, desde una influencia en el Congreso de los Diputados, en el nuevo Parlamento, poder hacer una ley que tenga el trabajo garantizado, que parte de una máxima muy clara y que todo el mundo va a entender, y es que sobra trabajo, lo que falta es empleo. Es decir, hay muchos trabajos que nadie hace, trabajos necesarios para la sociedad, trabajos, por ejemplo, de cuidado a los mayores que se están sin dar, cuidado a la discapacidad, cuidado a la infancia, trabajo de mejora medioambiental, trabajo de rehabilitación de viviendas, de edificios, de espacios públicos, trabajo en torno a un impulso a las nuevas tecnologías y sobre todo a la energía limpia. Es decir, hay ahí unos trabajos que son necesarios y que serían derechos de los ciudadanos, que nadie está haciendo, pero que desde lo público se puede impulsar que se haga. Y conseguimos dos cosas: una inversión pública, efectivamente, porque habría una inversión, pero esta inversión garantizaría un empleo, a la vez que un servicio que se está dando al resto de ciudadanos. Se acaba con esa idea, que aunque sea falsa, pero está arraigada, de que se está dando un subsidio a cambio de nada. No, se está dando una financiación, un sueldo público a cambio de un servicio, y luego, bueno, pues también estamos generando consumidores, es decir, esa persona que cobra por hacer un bien a la sociedad, pues va a poder seguir consumiendo y va a comprar en un pequeño comercio, que va a poder no tener que echar el cierre al mes siguiente, etcétera. Y es una forma, al fin y al cabo, dentro de los propios resortes de la economía capitalista, la del trabajo garantizado, y está formulada por economistas norteamericanos, se ha puesto en marcha en países del norte de Europa también, y por tanto entendemos que es la fórmula que anteponíamos a la renta básica desde Izquierda Unida, y consideramos que es la más adecuada. Es una manera de obligar al Estado también, ¿no? Porque es como decir, bueno, en la misma medida en que si tengo gripe, el Estado está obligado a darme un médico y a posibilitar que tenga acceso a unas medicinas, y si tengo hijos, el Estado está obligado a facilitarme la educación de los críos. Pues en este caso, con el empleo, exactamente lo mismo. Es decir, mire usted, que es que yo no tengo empleo y es su responsabilidad conseguir empleo para mí, y ahora ahí está la creatividad, que luego es momento de ideas, ¿no? De dar con... Y además de todo esto se plantea desde el qué queremos hacer, que es ese trabajo garantizado, y el cómo. Claro, es muy fácil hacer promesas, y nosotros esto no es una promesa porque se ha trabajado en un grupo de economistas, como decimos, se viene madurando desde hace ya más de un año, pero ahora es una propuesta que tiene además una financiación muy concreta, y es, primero, recuperar ese impuesto de sociedades, un impuesto a la fortuna que fue eliminado, y luego también, muy importante, combatir el fraude fiscal. Con esas medidas encontraríamos los fondos necesarios para hacer esa buena política que llevaría a generar empleo y a prestar servicios a los ciudadanos, y a activar, por tanto, la economía en un flujo de economía legal, que estamos hablando. Contribuirían también a la seguridad social, a la reactivación económica, y no ahora, bueno, pues que se queda en las exenciones fiscales y en el fraude, que ese es el gran problema que tiene esta sociedad, el fraude fiscal que tiene endémico. Yo recuerdo cuando ustedes, en la anterior campaña electoral, ustedes insistieron mucho en este asunto, y claro, uno de los ejercicios intelectuales que proponían era el de establecer comparaciones entre lo que este Estado gasta en según qué cosas. Muchas se nos pueden venir a la mente, ¿no? En rescate bancario, o gasta o pierde, como es el caso del fraude fiscal y demás, ya en cifras redondas, y por contra lo que supondría darle trabajo a todo el mundo. Cómo esas cifras eran comparadas, y decía uno, pero bueno,
estamos tirando el dinero, ¿no? Efectivamente, nos están tomando el pelo, ¿no? Nos están engañando, porque evidentemente un Estado ha puesto... Porque lo primero que nos dice es que esto no puede ser. Eso no puede ser, pero un Estado puesto al servicio del interés general, de la creación de empleo, de garantizar leyes como las que teníamos de la dependencia, que está ahí, que se han ido recortando, se han ido poniéndole ahí moratorias, restricciones al texto legal que garantizaba como derecho universal, quiere decir que es un derecho que tenemos todos a tener esa asistencia cuando hay situaciones pues de discapacidades, situaciones de personas bueno que tienen un grado de dependencia, bueno pues eso, por ejemplo, una ley social, una ley universal y progresista que se ha quedado mermada. Todo eso es lo que tenemos que ir anteponiendo y ahí con el fraude fiscal, con las exenciones fiscales, como bien dice, bueno, pues hay una capacidad de financiarlo sin tener que cambiar, como decimos, de estructura, es decir, tendría totalmente esa misma estructura económica, pero de forma justa que poder seguir trabajando. Luego hay otras posibilidades y de Izquierda Unida también la planteamos y es una intervención del Estado ya en los sectores estratégicos de la economía. Eso lo hemos hablado siempre, en el sector energético, hablando de la luz, por ejemplo, en este mes de noviembre el recibo más caro de Europa es lo que pagamos en España y ahí se puede también a través de un plan, por ejemplo, de energía renovable, se conseguiría bajar el recibo de la luz en un 25% y generar empleo también en los próximos años por toda esta implantación de nuevos sistemas de sostenibilidad, es decir, que hay capacidad para desde el Estado intervenir en la economía en cuestiones concretas y desde esas reformas que se puedan hacer, pues cambiar mucho las tornas y dar un espacio para la esperanza, que es lo que muchos ciudadanos están esperando también, ¿no? Un cambio realmente de políticas que permita que aquí no solamente salga ahora mismo indemne aquellos que se han beneficiado de esta estructura, aquellos que, como sabemos, se han beneficiado, como bien decía, de rescates millonarios cuando han sido causantes de la crisis económica, sino los que han sido y están siendo las víctimas, que son la clase trabajadora, las personas que vienen sufriendo las consecuencias de la crisis. Vámonos al ámbito estrictamente local, que ya digo que no quiere decir que lo que estaba hablando anteriormente no fuera también del interés en el ámbito local, pero estrictamente entre las fronteras del término municipal. Voy a empezar preguntándole sobre el tema de movilidad, una cuestión a mí me genera dudas y si me la genera a mí, que sigo la actualidad de forma cotidiana, me imagino que a muchos de nuestros televidentes también. Claro, el tema de la movilidad a través de bicicletas, como la bicicleta como instrumento para cambiar los modelos y los parámetros en los que se mueve el tema de la movilidad, pues eso es algo que entendemos todos, ¿no? Zonas específicas por las que pueden moverse las bicicletas, generalmente conocidas como carril bici, concienciación también y demás. Y luego está la ausencia de esos elementos que también la entendemos todos y de hecho la hemos vivido aquí a lo largo de un montón de años, bueno, hasta a día de hoy, ¿no? Lo que ocurre es que entre medio hay una serie de conceptos como que ustedes están manejando ya con soltura, como es el tema de la ciclocalle, que habrá quien vea señales de tráfico en las calles y se pregunta exactamente qué es eso, ¿no? Una ciclocalle. ¿A qué obliga, a qué da derecho la circulación en esas vías? Es importante conocer esto porque dentro del Plan Municipal de la Bicicleta, en la primera fase, contemplamos el abrir todo lo que es la senda litoral, el paseo marítimo, que estaba en alguna zona cerrado a la circulación de bicicleta, abrirlo por completo, que por cierto se hizo en el mes de septiembre y bien, hay una experiencia muy positiva. No se ha hundido el mundo, ni se ha acabado. No ha pasado nada, al revés, disfrutan mucha más gente. La bicicleta es cada vez más familiar en el entorno del paseo marítimo y del centro, y esperemos que de la ciudad, porque pondremos las condiciones para ello. Pero como ven, dice, está claro que es lo que llamamos nosotros la senda ciclable, que es como se llama, que es la del paseo marítimo, que une pues desde pasados hasta San Pedro de Alcántara. Puerto Banús tiene su zona también de integrado en la vía. Y luego está la ciclocalle, que es el entramado, sobre todo en el centro de Marbella y en lo que son las vías de servicio de Severo Ochoa, etcétera, hasta el Arco, ¿no? Podemos decir que en este primer tramo son estas. Las ciclocalles son calles de un único sentido de circulación y un solo carril, hay que decirlo, en las que las bicicletas tienen una preferencia sobre la calzada, es decir, pasan coche y bicicleta, ambos. Pero la bicicleta no tiene que ir esquinada, la bicicleta puede ir por el centro y debe de ir por el centro de esa vía y la velocidad máxima es de 30 km por hora. ¿Qué conseguimos con esto? Integrar la bicicleta en los flujos de lo que es la movilidad, también motorizada, y a la vez calmamos también el tráfico en esa zona, donde hay, a ser lugares semipeatonales o peatonales
pero en un entorno pues comerciales, como son por ejemplo el centro urbano, etcétera, estamos calmando la zona, dándole prioridad al peatón y a la bici sobre el coche, que no por eso es excluido y tiene su espacio. Entonces, tenemos que una forma directa, además es una forma que muchas ciudades que empezaron con el carril bici están empezando a optar, Madrid por ejemplo, a integrar la bicicleta también en una circulación normalizada, a 30 km por hora, todo mucho más respetuoso, y ahí ahora mismo pues se está viendo cómo aparece una bicicleta pintada en el suelo, en muchas calles, y ahí delimita que en esa vía tiene preferencia la bici, y después hay unas señales que lo indican a 30 km por hora, y eso son las ciclocalles. Y lo que animamos a todos los ciclistas y personas que tengan alguna vez hayan pensado en dar el salto a la bici, a que vayan, que hagan uso de esa ciclocalle, que cada vez va a haber más concienciación en cuanto más uso haya, y que va ampliándose. El circuito lo ampliaremos para hacer unos circuitos cada vez que lleven a más sitios, que sean verdaderamente una conexión para lo cotidiano, una conexión útil, ¿no? Aparte habrá carriles bici, que también empezaremos a hacerlo, ya en la avenida Naveur se ha presentado la obra de remodelación, incluye carril bici, y evidentemente una vez que firmemos el plan de lo de la bicicleta y se ponga en marcha a principios del próximo año, las firmas serán este año y el inicio en 2016, más el propio plan municipal de la bici que dotaremos presupuestariamente, pues veremos también carril bici. Por tanto, ahí habrá un salto seguro a lo que es la movilidad en bicicleta en todo el municipio. Pero sé que aceptará usted de buen grado que le diga que eso debe informarse. Porque me estoy imaginando muchas veces a ese conductor que se pone, no digo informarse, eso es precisamente lo que está haciendo, y en teoría quien se interese por saberlo hay que hacer campaña, puede saberlo, pero me estoy imaginando ese conductor que tiene mucha prisa y que tiene la bicicleta delante, o el mismo ciclista que pueda no saberlo y haga lo posible por intentar apartarse y vaya por la acera, que decimos los ciclistas que no hay que ir por la acera, está esa ciclocalle, pero ese conductor que cartelería, campañas en medios de comunicación, esto mismo que se está haciendo, ¿no? Informarse. Divulgación, información, por supuesto, todo eso es necesario, está en el código de circulación y tal, pero bueno, que hay que hacerlo. Y es verdad que a decirle a los coches que precisamente donde está la ciclocalle hemos dicho que es vía de un único sentido, de un único carril, por tanto son los viales donde no se debe correr más de 30 km por hora. Es decir, los coches tienen que saber esperar ahí. Estamos hablando del entramado del centro urbano, de toda esa zona de vías de servicio pero pronto, cuando concluyamos, incluido la calle Málaga, que es una calle también de un sentido y de un carril, pues habremos cerrado el circuito directamente desde el Arco hasta tirando la calle Málaga, conectaremos con Naveur, habrá kilómetros de conexiones útiles en la ciudad, y se fijan además en llano, porque estamos hablando de buscar los itinerarios para que si hay un desnivel sea lo más suave posible, acabar con ese mito de que en Marbella no se puede ir en bici porque hay mucha cuesta. Hay mucha cuesta, pero también hay forma de sortearla y de buscar por los itinerarios, y eso es lo que también queremos ir viendo. Para eso nos reunimos todos, bueno, aparte del, por supuesto, el trabajo que se hace de la delegación, los técnicos, esos diarios, pero nos reunimos todos los meses también en lo que llamamos la mesa de la bicicleta, que bueno, es un órgano que hacemos informal, pero muy participado de trabajo con los colectivos de movilidad, con distintas delegaciones, y bueno, mañana mismo, jueves, tenemos otra reunión, y ahí pues ponemos en común con los usuarios de la bici pues cuáles serían las mejores soluciones, y queremos ir avanzando poco a poco. Y evidentemente, como dicen, la información, la concienciación es muy importante, sobre todo también por los conductores que sepan respetar a la bici, integrarla, y que al final es un elemento más que hay que respetar a la ciudad, y esperemos que para el verano, esa época donde tenemos mucha más afluencia y donde además es más apetecible salir en bici, aunque la bici es para todo el año, pues podamos tener un salto ya importante en ese plan bici. Y de hecho, bueno, vamos a hacer también los institutos y colegios, en las campañas de seguridad vial este año se están focalizando mucho también en la bici, etcétera, que va a haber una campaña complementaria, y este verano veamos una Marbella que vaya sobre dos ruedas, ¿no? Otro asunto, las chapas a pie de calle, el nombre de una campaña. Muchas de las campañas, y el término campaña en especial, suele estar asociado a un concepto de concienciación, de ideas absolutas, pero más fugaces, y que se basan pues en una forma de pensar igual más que otra cosa. En este caso estamos hablando de una campaña con un programa y una hoja de ruta muy clara, que además se traduce después en visitas concretas a distintos puntos de las chapas, donde usted, acompañado de técnicos municipales y personal competente al respecto, pues se interesan sobre las cuestiones que afectan a los vecinos. No sé yo si parte esto quizás de una sensación de cierto olvido para esa parte del término municipal, y por otro, pues imagino que también la idea de que
por aquello de la dispersión, ¿no? Sí. de la zona, son los habitantes de esos lugares los que mejor conocen las necesidades, ¿no? de esos entornos. Así es, de hecho, bien decía que es para concienciar, en este caso queremos que nos conciencien la gente a nosotros de sus problemas, de sus necesidades, de sus inquietudes, y por eso, entendiendo que la tenencia de alcaldía, un término además que estamos recuperando con este nuevo gobierno, en San Pedro, Andalucía, La Chapa, ¿no? Los términos donde hay esos núcleos claramente, bueno, pues con su espacio, identidad, personalidad propia y funcionamiento, pues son importantes. Y descentraliza la administración, hace que el ayuntamiento llegue más cerca de los ciudadanos, pero todavía queremos dar un paso más y es acercarnos directamente a donde vive y donde convive el ciudadano, y por eso ir a los barrios, por eso decimos a pie de calle, y vamos y vemos pues las realidades directamente y contadas por los protagonistas que en el día a día pues tienen esas situaciones. Es cierto que además La Chapa, que es un 40% del término municipal, muy disperso todo, la densidad de población es mucho más baja que en el resto de Marbella o San Pedro de Alcántara, pues también es complicado, ¿no? A veces pues poder llegar y por tanto queremos acercarnos nosotros también, que sientan en los propios ciudadanos que hay una administración ahí que la escucha, que no están aislados. Se da la casualidad de que muchas veces son urbanizaciones en donde pues muchos servicios los prestan los propios privados y no es competencia municipal, pero aún así hay otras muchas cuestiones que sí que hay una relación municipal y son vecinos y el diálogo tiene que existir, y por eso bajamos a la arena y vamos a ir escuchándolo y estamos aprendiendo mucho y bueno, recabando una información toda la semana. Tenemos alguna visita. A mí me ha llamado la atención, siempre La Chapa se ha tendido siempre a abordar como si fuera un solo territorio amplio, pero uno solo, y eso no es así. Hay muchas Claro. La Chapa. Es más, en realidad La Chapa ni siquiera era todo lo que se le llama La Chapa, es una parte muy concreta. Los que somos de allí nos da un poco de rabia que se le llame Las Chapas a Río Real, por ejemplo. Está Río Real, está por ejemplo lo de Elviria, hablas de Elviria, Cabo Pino hablamos de Cabo Pino, Claro. Artola, etcétera. Está claro que Hay el mucha Rosario, pena, pero bueno, para Alicante, entenderlo, la parte más eso. oriental del municipio, ¿no? Y ustedes escogen puntos pues muy concretos y muy determinados. Recuerdo el polígono, que es donde empezó el polígono de La Chapa. Recuerdo el más reciente, Bahía Marbella, ¿no? La reserva de una zona Marbella, muy esta particular. semana, también lo que es la zona de Marbella, edificio Por eso. Coronado, también hay, Sí. además, en La Chapa hemos estado también en complejo turístico. Pero que se va a este lugar y se analiza este lugar en Ese lugar, concreto, efectivamente. ¿no? Ponemos el zoom, ¿no? Como diríamos aquí televisivamente, hablando, y ahí hablar con los vecinos y escuchar pues esas necesidades, y bueno, muchas veces descubrimos también, en realidad, en un polígono industrial que muchos vecinos, pues a raíz de la visita que hicimos, la difusión que le diste a través de los medios de comunicación, pues vecinos de otros lugares de Marbella, pues no se ve un polígono en La Chapa, porque claro, queda detrás de la carretera, no está a vista, y no se le ha perdido nada allí a mucha gente, y a lo mejor pues hay profesionales, pequeña y mediana empresa, de local, de muchos años además de arraigo, estamos hablando del año 60 funcionando ese polígono, el más antiguo, ¿no?, que tenemos, y por tanto ahí hay una opción y se da a conocer eso y los ciudadanos descubren nuevos espacios. Esta semana también desde el punto de vista ambiental hicimos la senda por la biodiversidad en La Chapa, en el Parque Coto de los Dolores, en la zona de las dunas, y bueno, pues también mucha gente que vino de Marbella, de Marbella también está La Chapa en Marbella, pero decimos en La Chapa vamos a Marbella, eso es algo que sigue ocurriendo, ¿no? Por eso decir que vino de Marbella y conoció esas realidades que están ahí y que son parte de un poco el pulmón verde que es La Chapa también para el municipio, y queremos y vamos a seguir trabajando en algunas iniciativas para hacer eso, un atractivo desde el punto de vista ambiental también La Chapa, que hay muchas zonas verdes, municipales, públicas además, y queremos pues intentar conectarlas, darle un nexo y hacer un cinturón verde, ¿no? Claro, habrá zonas allí, en alguna ha habido algún avance, pero poca cosa. Se me viene a la mente el Parque Tres Jardines en San Pedro, Nahueles, Vigil de Quiñones, Parque de la Constitución, y sin embargo en Las Chapas, que es el lugar ideal para tener ese tipo de equipamientos, pues muy poquita cosa. Lo poquito que se ha hecho en el entorno de Parque Elviria y entre los supermercados, la residencia, el supermercado y Elviria, es un poquito por ahí. Y poco más, pero es un lugar ideal para ese tipo de equipamientos. Y eso es lo que queremos, poner freno ya a que se vuelva a seguir destruyendo, hacer uso privativo de las zonas verdes. Y por ejemplo el Parque Coto de los Dolores, es que le hemos puesto el cartel ahora y se llama así, eso parecía así, los más antiguos del lugar, y en el plan general de ordenación urbana no tenía nombre, hablamos al pie de la carretera, donde hay un banco, muchos ciudadanos seguro lo conocen, de espalda al Don Carlos. Pues allí ahora se ha puesto una señalización, se cuenta un poco la historia vegetal que existe allí, que parece que no, pero se unen pues los pinos con el alcornoque autóctono de aquella zona con la sabina, por ejemplo, que es de las dunas, y un poco se fusionan en ese espacio, pues tiene un valor ambiental también en cuanto a la biodiversidad. Es decir, que hay parques y zonas por descubrir, y lo que queremos es
ponerla en valor y sobre todo eso, hacerlo cada vez pues como un espacio que sea atractivo para el resto de vecinos que puedan ir allí a aquella zona a disfrutar. ¿Qué más conclusiones podemos así destacar de esto que le haya llamado la atención? Que ha dicho, pues yo no conocía esto y gracias a estas acciones aquí hay unas cuestiones que hay que resolver. Bueno, conocíamos de alguna manera, pero sí es verdad que se acentúa el que en La Chapa se vive mucho de cara a la 340, a la autovía, y hay muchas complicaciones en cuanto a los accesos. Hay que mejorar esos accesos, dar más seguridad, más fluidez con las conexiones internas, ¿no?, entre urbanizaciones. Claro. Evitaría una cantidad de desplazamiento a la autovía. Esto es algo fundamental y que arrastramos desde hace años, ¿no? En los presupuestos generales del Estado incluso han llegado a aparecer partidas, pero no se ejecuta ninguna de ellas, y esto es importante que un gobierno de España se implique con Marbella, que se implique con La Chapa y con la Costa del Sol, porque esa es prácticamente ya una travesía que se ha convertido en un bulevar de la Costa del Sol, que al final lo tienen que usar muchos vecinos de La Chapa para ir a comprar el pan, porque es que tienen que salir a la carretera. Es que antaño no, porque antaño pues muy claro, poco. Un supermercado aquí, una tiendecita allá y poquito más. Pero hoy en día hay sus espacios comerciales, sus zonas de restauración, no me gusta nada decir restauración, de gastronomía, hay bares, bares y restaurantes, etcétera, etcétera. Y ahora sí hay mucho desplazamiento interno en las chapas. Claro. En verano, hay que reconocerlo, a la entrada de Marbella hay unos atascos muy considerables y a la gente que vive allí le gusta disfrutar de que haya cosas en su entorno y no tener que venir a Marbella según qué ocasiones, claro, ¿no? Ahí consolidar centros, que los hay, pero hacerlo fácil ese movimiento, incluso para los propios centros educativos. Hay colegios, claro, y hay que salir, entrar, hay que estar constantemente expuesto a una autovía con algunas salidas complicadas, hablamos por ejemplo de Río Real, en la reserva, en puntos en los que habría que actuar. Tiene que actuar el Estado, que es su competencia, o para los propios peatones, la zona de Avenida España, el puente de Don Carlos, eso es muy transitado por turistas de todas las playas, la zona comercial, el propio hotel que van a la zona de Elvira y Arriba, donde hay otra gran zona comercial, y parque, etcétera, y ahí vemos cómo van danzando por ese puente y hay que hacer un itinerario peatonal seguro, hay que avanzar en mucho, sobre todo yo en esa infraestructura que es importante consolidar para hacer mucho más agradable y seguro los desplazamientos. Eso sería una de las prioridades. Estamos acabando, no quiero terminar sin recordar porque así debe ser, ¿no? Porque estas son precisamente fechas que deben recordarse, y no ahora, sino durante todo el año, pero ahora de forma singular y además teniendo en cuenta que hay unas elecciones a la vuelta de la esquina. Esta semana se celebra el 25N, que dicho de otra forma es la conmemoración del Día contra los malos tratos, y bueno, es momento de reflexionar, habida cuenta, ya digo, de la proximidad de las elecciones, sobre qué se está haciendo en este país y cómo para solventar esta problemática, también cómo ha evolucionado el tratamiento de la misma, porque ha habido avances y retrocesos, y supongo que ahí Izquierda Unida también estará adoptando una postura, claro está. Bueno, lo supongo, no, lo sé. Lo sabemos, y hoy claramente nuestro mensaje ha sido rotundo, además al unísono en toda España, contra la violencia machista, ¿no? Esa forma que tenemos que combatir, que hay que borrar y erradicar de las mentes de muchos años a través de la educación, por ejemplo, evidentemente, pero que hay que también combatir de forma integral, y es además del cumplimiento de la legislación y el tener los mecanismos adecuados que se tengan para prestar una protección efectiva a esas víctimas o potenciales víctimas, igualmente para dar una prestación social a esas mujeres, a su familia, estamos hablando de cuando hay menores en los casos, y que el Estado ahí tenga una respuesta rápida, una respuesta eficaz e integral, y para eso hace falta financiación y presupuestos también, además de simplemente cambios normativos que luego no se llevan a la práctica o no se garantizan de forma efectiva. Por eso nosotros hemos puesto el acento en este momento en acabar con los recortes en materia de la violencia machista, en materia con la desprotección al final de la mujer como elemento fundamental, ¿no? Y a partir de ahí pues trabajar muchos otros aspectos en transversal, sobre todo el tema de la educación, y ahí bueno, pues días como este sirven para concienciar, sirven para que se pueda poner de relieve que esa realidad sigue estando ahí, y que es una realidad que nos lleva, bueno, pues a lo peor que existe en nuestra propia sociedad, que seamos capaces de ver en pie de igualdad a mujeres y hombres, ¿no? Y que siga habiendo esa forma interna y de dominación, de posesión, de violencia
tan clara. Por tanto, ahí hay que combatirlo, y presupuestariamente los medios de comunicación, aquí por ejemplo, hace un papel muy importante y se han dado avances, pero evidentemente hay que continuar porque ahí están los datos de esos asesinatos, desde luego injustificables, y que hay que combatir con toda la dureza. Claro que sí, sin duda alguna. Miguel Díaz, muchísimas gracias por acompañarnos. Un placer. Y gracias a ustedes. Cuídense mucho. Hasta otra.